Corre el año 168, imagina un palacio donde el oro fluye como ríos y los secretos de la eternidad se guardan en pergaminos antiguos. Pero en una noche fatídica, un emperador que se cree intocable ve cómo su mundo se desmorona en horrores que ni los demonios podrían inventar. Lo que los mongoles le hicieron a la familia real de Bagdad no solo destruyó un imperio, sembró un terror que aún resuena en los huesos de la historia. Si crees que has oído lo peor de la humanidad, espera, esto te dejará sin aliento. Suscríbete ahora a Crónicas Oscuras y activa la campanita para no perderte las verdades que la historia intentó sepultar. Comparte si el pasado te estremece tanto como a mí. Volvamos a Bagdad, la joya del mundo islámico, donde el conocimiento brilla más que el sol del desierto. Es febrero, y el califa Al-Mustasim, descendiente directo del profeta, reina desde su trono de marfil y seda. Ha gobernado 36 años, rodeado de aduladores que le susurran mentiras dulces como miel. Bagdad no es solo una ciudad, es el corazón palpitante de la civilización. Sus bibliotecas albergan tomos de Aristóteles traducidos al árabe, mapas de estrellas que guían a navegantes, fórmulas alquímicas que prometen la inmortalidad. Eruditos de Persia, India y Bizancio viajan meses para beber de su sabiduría, pero ahora, un silencio ominoso se apodera de las fuentes del palacio. El agua, que solía cantar himnos de prosperidad, calla como una tumba abierta. Fuera de los muros, un océano de sombras se acerca, el ejército mongol, liderado por Hulagu Khan, nieto de Genghis, el azote de los cielos. Estos no son guerreros comunes, son hijos de la estepa, forjados en vientos helados y batallas eternas. No construyen imperios con palabras o tratados, los tallan con flechas y fuego. Hulagu ya ha arrasado reinos enteros, ciudades persas reducidas a cenizas, ríos teñidos de sangre, pirámides de cráneos como monumentos al terror. Ahora apunta a Bagdad el premio supremo. Envía un ultimátum al califa. Ríndete y tal vez perdone tu linaje. Resiste y tu legado será polvo en el viento. Al-Mustasim, cegado por su divinidad autoproclamada, desecha la carta con una risa. Soy el sucesor de Mahoma, proclama. Alá me protege. Estos bárbaros no osarían. Pero Alá, al parecer, tiene otros designios. El 29 de enero, el asedio comienza. No es un cerco medieval con catapultas rudimentarias. Los mongoles traen ingenios del lejano oriente, pólvora china que hace estallar muros como huevos frágiles, cohetes que surcan el cielo como estrellas caídas, máquinas de asalto que escupen muerte. Los defensores de Bagdad luchan con arcos y espadas, pero es como enfrentar a un dragón con palos. Día tras día, las murallas crujen y se resquebrajan. El humo ahoga el aire, los gritos se funden con el estruendo de las explosiones. Para el 5 de febrero, brechas enormes permiten la invasión. El 10, la resistencia se quiebra. Y el 13, Hulagu entra triunfante al palacio. Allí, ante el trono profanado, Al-Mustasim se arrodilla, su túnica real hecha jirones, su corona rodando por el suelo como una baratija olvidada. Hulagu lo observa con ojos fríos como el acero templado. ¿Dónde está tu Dios omnipotente?, pregunta con sorna. El califa, mudo de terror, no responde. Lo que sigue es una sinfonía de crueldad que los cronistas apenas osan relatar. Primero, obligan al califa a devorar su propio tesoro. Montañas de oro y joyas, acumuladas por siglos de gloria abasí, son embutidas en su boca. Monedas que rasgan sus encías, gemas que obstruyen su garganta. Amabas la riqueza, se burla Hulagu. Ahora que te nutra, horas de agonía, mientras sus cortesanos observan petrificados y el califa se retuerce en un dolor inimaginable. Pero esto es solo el preludio. La familia real es arrastrada ante él, 3 hijos varones, 4 hijas, su esposa. La princesa mayor, Fátima, una visionaria de 27 años cuya poesía iluminaba cortes lejanas, es la primera, desnuda ante la horda, sufre una violación colectiva mientras su padre, encadenado, es forzado a presenciar cada instante. Los historiadores persas, como Rashid al-Din, velan los detalles en sombras, pero testigos venecianos susurran la verdad. Muere entre gritos, su cuerpo descartado como basura para los perros del desierto. El califa, con el alma hecha trizas, ve cómo el horror se repite con sus otras hijas. Zainab y Khadija, de 25 y 20 años, son entregadas como botín a generales mongoles, condenadas a una vida de esclavitud en las estepas, donde sus nombres se disipan como humo. La más joven, Aisha, de apenas 12 años, es reclamada por Hulagu mismo, no para muerte inmediata, sino para una transformación cruel, vestida como mongola, obligada a olvidar su lengua y fe.
convertida en un trofeo viviente. Un cronista posterior la describe en su vejez, una sombra rota en Tabriz, murmurando: «Fui la última semilla de un linaje divino y él la pisoteó». Mientras tanto, los príncipes Mubarak, 23, Ahmad, 23 y Ali, 14, enfrentan el método de la alfombra. Envueltos en tapices pesados, sin derramar sangre real por superstición mongola, son pisoteados por caballos hasta que sus huesos crujen como ramas secas. Los gritos ahogados se extinguen bajo los cascos, dejando al califa solo con el eco de su fracaso. La esposa del califa, cuya identidad los textos velan en misterio, sufre un destino similar, violada y luego degollada, su sangre manchando el trono que una vez compartió. Hulagu, no satisfecho, ordena un banquete sobre el cuerpo envuelto del califa. Generales comen y beben mientras él asfixia lentamente bajo el peso, muriendo al amanecer en una agonía silenciosa. La dinastía Abbasí, 800 años de esplendor, se apaga en 7 días de infierno, pero el terror se extiende a la ciudad. Masacres sistemáticas, 1 millón de almas perdidas, calles convertidas en ríos de sangre, la casa de la sabiduría incinerada, sus libros tiñendo el Tigris de negro y rojo. Sobrevivientes como Ibn al-Fuatí emergen de escondites para hallar un silencio sepulcral, perros devorando cadáveres, el aire cargado de podredumbre. Los mongoles no conquistan para gobernar, destruyen para advertir. Bagdad se convierte en leyenda de advertencia, cambiando el curso del mundo islámico para siempre. Imagina esto: un hombre que se creía el elegido de Dios, rodeado de oro infinito y sabiduría eterna, termina envuelto en una alfombra común, pisoteado como un insecto por caballos que ni siquiera saben su nombre. Lo que los mongoles hicieron con el califa y su linaje no fue solo venganza. Fue un mensaje grabado en sangre y huesos. Nadie, ni siquiera el sucesor del profeta, está por encima del terror de la estepa. Si piensas que la historia no puede ser más oscura, quédate, porque lo que viene te helará la sangre. Suscríbete a Crónicas Oscuras ahora mismo y activa las notificaciones. No querrás perderte cómo el mundo cambió para siempre en solo 7 días de pesadilla. El Salón del Trono, antes un paraíso de mármol y mosaicos que contaban historias de victorias antiguas, ahora apesta a miedo y metal caliente. Hulagu Khan, con su mirada de lobo que ha visto demasiadas muertes, obliga al califa al-Mustasim a contemplar el tesoro que acumuló durante décadas. «Este oro era tu Dios verdadero», le escupe Hulagu, según relatos de testigos que escaparon. Montañas de dineros, joyas incrustadas en coronas sagradas, reliquias traídas de conquistas legendarias, todo eso es apilado frente al hombre que se creía inmortal. Lo fuerzan a tragar monedas, una tras otra, hasta que su boca sangra y su vientre se inflama como un odre roto. Horas de tormento, mientras los guerreros mongoles ríen como si fuera un juego. Pero esto no es el final, es solo para romper su espíritu antes de lo inimaginable. Porque Hulagu sabe que el verdadero golpe no es matar al califa, sino destruir lo que representa, un linaje divino de 800 años. La familia real es traída encadenada, primero las hijas. Fuentes históricas como los cronistas persas coinciden en que la mayoría fueron ejecutadas sin piedad, sus cuerpos profanados para humillar al padre. Una princesa, de belleza legendaria y mente aguda, es tomada por Hulagu como trofeo personal, no como esposa, sino como esclava en su harén, un recordatorio vivo de la caída Abbasí. Sus hermanas corren peor suerte, regaladas a generales como botín de guerra, arrastradas a las frías estepas donde su sangre árabe se diluye en el olvido, sin nombres, sin tumbas. Los hijos no tienen escapatoria. El mayor, heredero al trono, y sus hermanos son envueltos en alfombras gruesas, la tradición mongola para no derramar sangre real, por superstición o respeto retorcido. Los caballos pasan una y otra vez, aplastando huesos con un crujido que resuena en el palacio como truenos lejanos. Un solo hijo pequeño, apenas un niño, es perdonado, pero solo para ser enviado a Mongolia como prisionero, lejos de todo lo que conoció, su linaje condenado a extinguirse en el exilio, y el califa lo guardan para el acto final. Lo envuelven a él también, pero no con caballos. Hulagu ordena un banquete encima de la alfombra que lo cubre. Los generales se sientan, comen cordero asado, beben kumis fermentado, cuentan anécdotas de conquistas mientras el peso de sus cuerpos aplasta lentamente los pulmones del último califa. Risas estallan, copas chocan y debajo, al-Mustasim agoniza en oscuridad total, sintiendo como cada respiración se hace más corta. Al amanecer, cuando desenrollan la alfombra no hay sangre, solo un rostro morado,
ojos abiertos al vacío. 8 siglos de dinastía Abbasí terminan asfixiados bajo una fiesta. Pero el palacio es solo el comienzo. Hulagu desata sus hordas sobre Bagdad entera. Distrito por distrito, casa por casa, la ciudad que albergaba 1 millón de almas se convierte en matadero. Hombres degollados en mezquitas donde buscaban refugio divino. Mujeres y niños arrastrados a las calles, sus gritos ahogados por el rugido de las llamas. Los mongoles no matan por odio ciego, lo hacen con precisión aterradora, como una tormenta que borra todo a su paso. Y entonces llega el golpe que duele más que cualquier espada, la Casa de la Sabiduría. Esa biblioteca legendaria, guardiana de conocimientos griegos, persas, indios y árabes, tratados de medicina que salvaban vidas, mapas estelares que guiaban navegantes, fórmulas matemáticas que abrieron puertas al futuro, es saqueada. Los libros, miles y miles, son arrojados al Tigris. Testigos oculares juran que el río corrió negro durante días por la tinta disuelta, un luto líquido por la memoria perdida de la humanidad. Lo que no va al agua arde en hogueras gigantes, iluminando la noche con el fuego de civilizaciones enteras. Escucha esto, un califa que guardaba tesoros suficientes para comprar el mundo entero, encerrado con su oro hasta morir de hambre y sed, mientras sus hijos eran aplastados como insectos y su hija mayor tomada como esclava personal del conquistador. Lo que Hulagu hizo con la familia de Al-Mustasim no fue solo destrucción, fue borrar un linaje sagrado de la faz de la tierra, para que nadie volviera a desafiar el poder de la estepa. Si crees que la crueldad tiene límites, prepárate, lo peor está por revelarse. Suscríbete ya a Crónicas Oscuras y enciende la campanita. No dejes que estas verdades olvidadas se entierren de nuevo. Fuera de las murallas de Bagdad, el campamento mongol bulle de actividad. Hulagu Khan, con su armadura curtida por 100 batallas, recibe al califa rendido. Al-Mustasim llega temblando, acompañado de sus hijos, hijas y cortesanos principales. Cree que su título divino lo salvará. Hulagu, nieto de Genghis, no cree en títulos, solo en sumisión total. Ordena evacuar la ciudad para contar a la población, pero es una trampa. Una vez desarmados, las hordas entran y comienza la carnicería metódica. Dentro del palacio, el califa es separado de su familia. Según cronistas como Marco Polo y relatos persas, lo encierran en una torre llena de oro y joyas, sin comida ni agua. «Come de tu riqueza, ya que tanto la amabas», le dice Hulagu con frialdad. ¿Días de agonía? ¿El hombre que se creía sombra de Dios muere lentamente, rodeado de lo que más adoró, pero incapaz de sustentarse con ello? No satisfecho, Hulagu aplica la tradición mongola, no derramar sangre real por superstición. Al califa lo envuelven en una alfombra persa de lujo y lo pisotean con caballos, hasta que sus huesos se quiebran sin una gota visible. Rashid al-Din y otros historiadores confirman este método cruel, reservado para príncipes. 8 siglos de dinastía terminan bajo cascos indiferentes. Los hijos corren suerte similar. La mayoría son ejecutados, envueltos y aplastados o masacrados en secreto. Solo el menor sobrevive, enviado como prisionero a Mongolia. Allí se casa, tiene hijos, pero su linaje se pierde en la estepa, lejos del Islam y el poder. Las hijas, el destino más amargo. Una, la mayor, es tomada por Hulagu como concubina en su harén, un trofeo vivo que recuerda la humillación abbasí. Las demás desaparecen en el botín, regaladas a generales o ejecutadas. Fuentes como historiadores mongoles y persas hablan de ellas como mujeres de alta cuna que se evaporan en el olvido, sin nombres ni tumbas. Mientras la familia real sufre en el campamento, Bagdad arde. Las hordas recorren calles, matando sin distinción eruditos, mujeres, niños. Cuerpos apilados bloquean caminos, el aire huele a muerte. Pero el golpe definitivo cae sobre la Casa de la Sabiduría, el faro del conocimiento humano. Miles de manuscritos, obras de Euclides, Aristóteles, Ptolomeo, traducidas y ampliadas, son arrojados al Tigris. Testigos juran que el río corrió negro por días, teñido de tinta disuelta. Lo que no va al agua arde en hogueras que iluminan la noche como un funeral eterno. Un erudito escondido en un pozo sale días después. Solo encuentra silencio, moscas y podredumbre. La ciudad que albergaba 1 millón de almas ahora es un vasto cementerio. Hulagu observa desde lejos, su esposa cristiana convenciendo de perdonar a algunos nestorianos, pero el resto borrado. Piensa en esto, un califa encerrado con su tesoro infinito, muriendo de hambre rodeado de oro que no puede comer, mientras su hijo menor es enviado al exilio eterno y su hija convertida en trofeo viviente del conquistador. Lo que Hulagu hizo con la familia abbasí fue borrar un linaje sagrado sin derramar una gota de sangre real,
pero con una crueldad que marcó la historia para siempre. Si crees que ya conoces el horror, espera, la verdadera pesadilla apenas comienza en las calles de Bagdad. Suscríbete a Crónicas Oscuras y activa la campanita ya. Estas sombras del pasado no se cuentan solas. El campamento mongol fuera de Bagdad es un mar de tiendas y caballos, donde Hulagu Khan planea el destino del califa capturado. Al-Mustasim, que llegó con promesas de salvoconducto para su familia, ahora ve cómo todo se desvanece. Hulagu, aconsejado por sabios persas y cristianos en su corte, decide no derramar sangre real por superstición. La tierra se rebelaría con terremotos si se mancha con linaje divino. Así nace el método mongol para príncipes, sin espada, sin flecha, solo peso y oscuridad. Primero, el califa. Fuentes como Rashid al-Din y otros cronistas coinciden, lo encierran en una torre con su inmenso tesoro, montañas de oro y joyas acumuladas por siglos. Si tanto amas la riqueza, le dice Hulagu, que ella te alimente ahora. Días sin comida ni agua, rodeado de lo que lo cegó en vida. Pero la versión más aceptada es otra. Lo envuelven en una alfombra persa de lujo, lo atan fuerte, y los jinetes mongoles cabalgan sobre él una y otra vez. Huesos que crujen sin sangre visible, un final honorable para un rey. El 20 de febrero de 1268, el último califa abasí muere asfixiado y aplastado, terminando 50 años de califato bagdadí. Su familia inmediata corre suerte parecida. La mayoría de los hijos varones son ejecutados, envueltos y pisoteados, o masacrados en privado. Solo el menor sobrevive, enviado como prisionero a las distantes estepas de Mongolia, donde su sangre abasí se diluye en el olvido, casado con mujeres mongolas sin volver jamás al Islam ni al poder. Las hijas. Un destino de humillación. Una, la más joven según relatos, es tomada por Hulagu como concubina en su harén, un símbolo vivo de la conquista, obligada a vivir entre los vencedores como recordatorio de la derrota abasí. Las demás desaparecen en el botín de guerra, regaladas a generales o perdidas en la historia sin nombres ni sepulturas. No hay crónicas detalladas de torturas públicas, pero el saqueo general trae violaciones y atrocidades en toda la ciudad. Porque ahora, con el califa muerto, Bagdad se abre al infierno. Del 13 de febrero en adelante, 7 días de saqueo sistemático. Las hordas mongolas entran como una plaga, casas incendiadas, mezquitas profanadas, hospitales destruidos. Cientos de miles mueren, cifras que van de 200.000 a 1.000.000. Calles convertidas en ríos de sangre, cuerpos apilados tan alto que bloquean el paso. El golpe que resuena en la eternidad, la casa de la sabiduría. Ese templo del conocimiento, con manuscritos de Grecia, India, Persia y Arabia, obras de Euclides, Aristóteles, Galeno, ampliadas por genios islámicos, es arrasada. Los libros, miles y miles, son arrojados al Tigris. Testigos oculares juran que el río corrió negro durante días por la tinta disuelta, un duelo eterno por la sabiduría perdida. Lo que no va al agua arde en hogueras inmensas, iluminando la noche con el funeral de una era. Un erudito sobrevive escondido en un pozo. Al salir, solo encuentra silencio, perros royendo cadáveres y el olor a muerte impregnado en el aire. Bagdad, la ciudad más culta del mundo, queda como un esqueleto humeante. Imagina una ciudad que era el faro del mundo, donde el conocimiento fluía como los ríos que la rodeaban, destruida en días por una tormenta de cascos y fuego. Lo que Hulagu desató sobre Bagdad no fue solo una conquista, fue el fin violento de una era dorada, y el destino de su califa y su familia selló un terror que el tiempo no ha borrado. Si crees que la historia solo habla de batallas ganadas, quédate, lo que viene te mostrará cómo se pierde todo en un instante. Suscríbete a Crónicas Oscuras y activa la campanita ahora. No permitas que estas lecciones del pasado queden en el olvido. Con el califa Al-Mustasim capturado y Bagdad rendida el 10 de febrero de 1058, Hulagu Khan no entra de inmediato. Espera 3 días, calculando cada movimiento como el maestro de la guerra que es. El 13, las puertas se abren de par en par y comienza el saqueo. 7 días de furia organizada que transforman la ciudad más próspera del mundo en un vasto campo de ruinas humeantes. Las hordas mongolas avanzan barrio por barrio, metódicas, implacables. No hay caos ciego, es una ejecución planeada. Mezquitas llenas de refugiados son incendiadas con la gente dentro. Hospitales, donde los médicos más avanzados del planeta curaban con técnicas que Europa tardaría siglos en descubrir, son arrasados. Palacios que albergaban jardines colgantes y salas de audiencias con techos de oro se convierten en hogueras. Los cuerpos se acumulan en las calles hasta formar montículos que los caballos apenas pueden cruzar.
Cronistas contemporáneos estiman entre 200.000 y 800.000 muertos, hombres, mujeres, niños, eruditos, artesanos, nadie escapa. Pero el golpe que hiere al alma de la humanidad cae sobre los centros del saber. Bagdad no era solo rica en oro, era rica en ideas. Decenas de bibliotecas, incluida la legendaria Casa de la Sabiduría fundada siglos antes por los abasíes, para traducir y ampliar el conocimiento griego, persa, indio y árabe, son sistemáticamente destruidas. Miles de manuscritos únicos, tratados de medicina que salvaban vidas, textos de astronomía que mapearon las estrellas, avances en matemáticas como el álgebra, todo eso es arrojado a las llamas o al río Tigris. Una imagen que ha perdurado en la memoria colectiva, repetida por testigos y cronistas posteriores, es la del río teñido de negro por la tinta de los libros disueltos. Aunque algunos historiadores modernos lo ven como símbolo poético del luto por la sabiduría perdida, refleja la escala inmensa de la devastación, generaciones de copias a mano, ilustradas y debatidas, reducidas a cenizas y agua sucia. Mientras la ciudad agoniza, Hulagu decide el destino final del califa, Al-Mustasim, que había salido con promesas de salvoconducto, es llevado a un campamento fuera de las murallas. Allí, el 20 de febrero, se aplica la tradición mongola para no derramar sangre real por superstición, para evitar maldiciones de la tierra. Lo envuelven en una alfombra o saco pesado y los jinetes lo pisotean hasta la muerte. Fuentes como Rashid al-Din y otros confirman este método cruel pero honorable para príncipes. Su familia inmediata sufre lo mismo, la mayoría de los hijos varones ejecutados, el linaje masculino casi extinguido. Solo excepciones. Un hijo menor enviado como prisionero a Mongolia, donde se pierde en la estepa, y una hija tomada por Hulagu como concubina en su harén, un trofeo vivo que subraya la humillación total del califato. 8 siglos de dinastía abasí, que una vez unieron un imperio desde España hasta India, terminan aplastados bajo cascos indiferentes. Cuando Hulagu finalmente se marcha, Bagdad queda en silencio sepulcral. El humo se eleva durante semanas, el olor a muerte impregna el aire, y los pocos sobrevivientes emergen para encontrar una ciudad fantasma. Un mundo islámico, choqueado, ve cómo su centro sagrado y cultural ha sido borrado. Escucha esta verdad que la historia intentó enterrar bajo capas de silencio en solo 7 días. Una ciudad que era el alma del mundo, donde la sabiduría iluminaba más que 1000 soles, fue apagada para siempre por una tormenta de cascos y fuego. Lo que Hulagu Khan desató sobre Bagdad y la familia del califa Al-Mustasim no fue mera conquista. Fue el borrado deliberado de un legado divino, un linaje sagrado y un conocimiento que podía haber cambiado a la humanidad entera. Si pensabas que el horror humano tiene fondo, esto te demostrará que no, el abismo es más profundo de lo que imaginas. Suscríbete ahora mismo a Crónicas Oscuras y activa la campanita, porque estas sombras del pasado nos advierten. Cuando el poder se ciega con arrogancia, el fin llega sin piedad. Hulagu Khan, nieto de Genghis, no vino a negociar. Vino a terminar lo que su abuelo empezó, someter al mundo. Bagdad, en 258, era el pináculo de la civilización, calles perfumadas con jazmín, mercados donde se hablaban 100 lenguas, palacios que brillaban como estrellas caídas. Pero su califa, Al-Mustasim, un hombre debilitado por el lujo y los aduladores, rechazó el ultimátum mongol. Creyó que su título divino lo protegería, se equivocó fatalmente. El asedio fue implacable, ingenieros chinos lanzando pólvora que hacía temblar la tierra, catapultas rompiendo murallas ancestrales, ríos desviados para inundar campamentos defensores. El 10 de febrero, la ciudad se rindió. Hulagu entró el 13 y desató el infierno, 7 días de saqueo sistemático. Cientos de miles murieron, cifras que van de 200.000 según el propio Hulagu, hasta 800.000 según cronistas musulmanes. Calles convertidas en ríos de sangre, mezquitas profanadas, hospitales incendiados. Nadie escapó, eruditos degollados, niños aplastados, mujeres arrastradas. El golpe mortal al espíritu humano fue la destrucción de las bibliotecas, incluida la legendaria Casa de la Sabiduría. Miles de manuscritos, obras maestras de Grecia, Persia, India, traducidas y ampliadas por genios árabes, Euclides, Aristóteles, Galeno, avances en álgebra, astronomía, medicina fueron arrojados al Tigris o quemados. Algunos testigos posteriores hablaron de un río teñido de negro por la tinta disuelta, un símbolo eterno del luto por la sabiduría perdida.
Aunque no todos los libros desaparecieron, algunos fueron salvados o ya existían copias. La pérdida fue inmensa, un cerebro colectivo de la humanidad, reducido a cenizas. Mientras Bagdad agonizaba, Hulagu reservó el final ceremonial para el califa. Al-Mustasim fue capturado con su familia. Para no derramar sangre real, superstición mongola, que temía maldiciones, lo envolvieron en una alfombra pesada y los caballos lo pisotearon hasta la muerte. Sus hijos varones corrieron la misma suerte, salvo el menor, enviado como prisionero a Mongolia, donde su linaje se diluyó en el olvido. Una hija fue tomada por Hulagu como concubina, un trofeo vivo de la humillación abasí. El resto de la familia inmediata desapareció en la masacre. 8 siglos de dinastía abasí, que unieron un imperio desde España hasta India, terminaron aplastados bajo cascos indiferentes. Bagdad quedó como un cadáver humeante, canales destruidos, campos convertidos en pantanos, una ciudad fantasma que tardó siglos en recuperarse. El centro del mundo islámico se desplazó, El Cairo, Damasco, luego Samarcanda tomaron el relevo, pero con una cicatriz eterna. Los mongoles se marcharon, dejando una advertencia tallada en ruinas: rindan o desaparezcan. Y funcionó, reinos enteros abrieron sus puertas sin luchar. Pero el precio fue la fragmentación del Islam, el fin simbólico de su edad dorada. Hoy, cuando hablamos de progreso perdido, recordamos Bagdad no por los números, sino por lo que significó. Una civilización que creía ser eterna, borrada en una semana. Porque la historia no perdona la arrogancia, y si olvidamos esto, estamos condenados a repetirlo. Gracias por llegar hasta el final de esta serie. Si este viaje al corazón oscuro de la historia te impactó, comparte, comenta y suscríbete. ¿Qué otra crónica olvidada quieres que desenterremos próxima vez? El pasado nos llama, ¿escucha sus gritos?